Vamos a revisar ahora algunos errores que menciona el autor en los datos de entrada o en el diseño o concepción inicial de nuestros modelos. Y hace pues alguna advertencia, dice que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y vamos a revisar cuál es. En este caso vamos a hablar de los errores de coordinación y vemos este caso, donde menciona que la falta de coordinación con la arquitectura de muchos proyectos implica rediseños en casos como pendientes y alturas libres en rampas que implica mover las vigas o el pórtico y ajustar el modelo. En escaleras, ya que no cumplen las alturas libres, los anchos, los descansos son interferidos por la estructura. Allí quiero hacer un paréntesis y darles una orientación de algún colega ingeniero de una curaduría de Medellín que me hacía justamente esta observación, que digamos poco utilizamos nosotros los ingenieros civiles el título J y el título K para estos temas. Allí hay importantes aclaraciones sobre protección contra el fuego y otros elementos que seguramente usted podrá revisar en los diplomados que tenemos también o directamente desde nuestro canal de YouTube. Los usos y volumetrías no permitidas que producen cambios en cargas y rediseños. Entonces imaginémonos esta situación acá, donde pues tenemos una viga de una altura sensible y pues vemos que pues en este caso no dio para que sirviera la escalera. Entonces, miren la pregunta, ¿es demoler la viga o clausurar la escalera? Uno pensaría que esto no pasa, pero en la realidad, en la práctica, no es, digamos, en la mayoría de los diseños que uno hace en la estructura, cuando se los remite nuevamente al arquitecto para que haga los ajustes y que coincidan los planos, simplemente se quedan allí. Y como la labor de uno en la parte de diseño termina ahí, o sea, no termina ahí, pero la hacemos terminar ahí, entregamos los planos y chao, cuando debería ser hasta el final después de la radicación, incluso hasta en el proceso de construcción, que deberíamos hacer este tipo de acompañamientos a los proyectos. Ahora bien, hace una pregunta. Usted diseñó un proyecto y el arquitecto movió la escalera en la del cual una parte queda debajo de una de las vigas principales. ¿Cuál es la altura libre mínima permitida debajo de una viga en una escalera? Es una pregunta que, bueno, aquí ya vimos la respuesta, está muy bien. Pero ¿usted sabía este concepto? ¿Lo había considerado? La idea es echarle un poquito de cabeza al asunto para evitar eso, que nos dé un dolor de cabeza, como este al diseñar estas embarradas o las calabazadas que mencionan aquí y que no permite esta altura mínima de 205. Entonces el título K, justamente que les mencionaba hace un instante, dice que la altura libre mínima de una escalera es 205. Digamos, podemos mencionar acá el caso colombiano. Nosotros el promedio de estatura es obviamente menor que este, sin embargo en algunos otros países pues se debe considerar esto un poquito mejor. Y es medida verticalmente desde un plano paralelo y tangente a las proyecciones de los peldaños hasta la línea del cielo raso. Entonces aquí vemos la proyección hasta arriba. Ahora bien, ¿cuál es la pendiente máxima y la altura libre mínima para una rampa vehicular curva en una edificación diseñada para Bogotá? Y encontramos que de acuerdo al POD de esta fecha, pues dice que la pendiente máxima es del 20% y la altura libre mínima es de 220. ¿Qué encontramos? Encontramos casos como este de un edificio abandonado durante más de 20 años por un mal diseño de la rampa en cuanto a la curva, una alta pendiente y un poco gálido. Entonces tenemos esta situación aquí. Miremos cómo se presenta esta situación. ¿Cómo hace para pasar un carro acá? Donde en el punto más bajo tiene 1,60 y en el punto más alto 2,20. Estos son problemas obviamente que desde la arquitectura se presentan. Sin embargo, en algunas ocasiones aquí pasó todo el mundo por encima de los diseños y terminamos haciendo algo que no funciona. En cuanto a los errores en la coordinación, vamos a mencionar algo relacionado con la diferencia de rigidez entre las dos direcciones principales en planta. Y menciona que en cualquier piso de edificaciones de mampostería estructural, que corresponde al título D, con 3 niveles o más, la rigidez aportada por el conjunto de elementos estructurales existentes en una dirección no puede ser inferior al 20% de la rigidez existente en la dirección ortogonal. Y esto pues es bastante sencillo el criterio.
¿Qué pasa si tenemos una edificación muy rígida en un sentido y en el sentido perpendicular una rigidez al 80% de la otra? Pues seguramente, como no sabemos por qué lado va a llegar el sismo, pues se pueden presentar deformaciones en un sentido, en el sentido de menor rigidez, que seguramente nos van a causar deterioro de este tipo de estructuras. Por eso menciona que la rigidez en un sentido respecto de la otra no puede ser inferior al 20%. En las edificaciones de 1 y 2 niveles esta relación puede reducirse al 10%, pues obviamente porque en el segundo piso, digamos que en el primero no habría dificultades, pero en el segundo sería pues importante controlarlas, pero por la altura tan bajita pues no habría dificultad. Pero la pregunta que hace aquí, ¿quién le ha contado esto a los arquitectos? Es decir, ellos desde sus conceptos de estructuración logran hacer esto, que esto se cumpla. Bueno, pero es que ellos no son estructurales, no tienen por qué hacer los chequeos. Sí, puede ser un punto de vista. Sin embargo, pienso que ellos al diseñar sus edificaciones con este título deben entender las limitaciones de la norma. Sí, encuentra uno casos que le dicen, no, este muro toca quitarlo de aquí, no, pero es que el plano estructural y el diseño da esto para el cumplimiento de la norma. Por eso también siempre hacemos énfasis que somos nosotros los ingenieros civiles solamente los que diseñamos. Sí, está muy bien. Sin embargo, los arquitectos también deben tener unos cursos apropiados para entender a qué se refieren todos estos conceptos que estamos mencionando acá. Los elementos estructurales, tenemos elementos estructurales no sísmicos, que el capítulo A8 es uno de los menos tenidos en cuenta en el diseño. ¿Usted sabe que se diseña con el título A8? ¿Lo ha utilizado alguna vez? Bueno, el diseño de elementos estructurales de carga que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica en reforzamientos, vemos la norma correspondiente en la norma ACI 318 en el capítulo 21 y su equivalente en la NSR 10 en el capítulo 21. Entonces, pues allí hay unas limitaciones y unas especificaciones mínimas que debemos considerar. Aquí hay algo que el autor hace énfasis y es dejarle los datos a la memoria. Nos hace la pregunta, ¿cuál es la aceleración para el municipio de La Calera? Y pues da unos valores. Naturalmente da la respuesta. De golpe me preguntan, yo no sé cuál es el municipio de la aceleración porque nunca lo he diseñado. Seguramente los ingenieros de Bogotá sí podrán tener una idea de cuánto es el valor, pero menciona que un error frecuente es usar datos de memoria. Y les colocaba el ejemplo de otros municipios donde si uno se va de una ciudad a diseñar a otra, va en su cabeza y en su chip a estar incorporados los datos donde ha diseñado. Por eso, la recomendación es no usar datos de memoria, además porque nos sirve para ejercitar la mente y todas esas cosas que recomiendan tanto hoy día. Suele suceder que cuando un ingeniero diseña en un municipio que no conoce, o no sabe si hay microzonificación o tiene una norma desactualizada, pues va a encontrar valores como los que vemos en este caso. La Calera aparece con estos valores de A sub A de 0,15. Sin embargo, en este otro caso encontramos valores de A sub A de 0,15 y A sub B de 0,25 y A sub B de 0,20. ¿Cuál de estos dos valores es el verdadero? Entonces vienen cada cuánto estamos actualizando nuestra norma. No las entidades territoriales, no nosotros. ¿Qué hacemos con el material nuevo? Nos estamos enterando, nos estamos capacitando de manera constante. Es importante revisarlo. En cuanto a las alturas de diseño, un error en la definición de la altura de diseño que expone el autor es justamente esta concepción que tenemos aquí. En el caso de una edificación con ciertos niveles y un sótano, digámoslo de alguna manera. Se toma, en algunos casos, que la altura va desde la parte más baja hasta la más alta, cuando lo correcto es que la altura sea medida en donde podemos identificar la mayor cantidad de masas medidas desde la base, es decir, desde donde desde donde se van a presentar deformaciones, porque pues obviamente en este caso al estar confinado por el suelo, obviamente vamos a tener unas condiciones diferentes. Y vamos a recordar que la base es el nivel en el que los movimientos sísmicos son transmitidos a la estructura o el nivel en que la estructura considerada como un oscilador está apoyada y pues en este caso desde dónde va a empezar a vibrar, pues desde acá.
Para eso pues encontramos aquí dos cosas. Revisábamos en la gráfica de T versus SA, que ya S sub A, perdón, que ya la explicamos, y vemos cómo incide en este caso la altura H1 con una altura H2. ¿Qué significa? Que tenga un periodo más largo, obviamente, pero un valor de S sub A menor. Y vemos la incidencia, en este caso tiene un periodo menor, pero un valor de S sub A mayor. ¿Y cuál es el que afecta pues primordialmente la estratificación? Por eso es importante hacer esta consideración. Ahora bien, en cuanto a los sistemas estructurales definidos en la NSR10, tenemos los cuatro que tenemos acá, que esa es la respuesta más común, cuatro sistemas estructurales. Sin embargo, para cada uno de ellos, de acuerdo a la amenaza sísmica, tenemos diferentes consideraciones. No es el mismo diseñar muros para la zona de amenaza sísmica alta que para la amenaza sísmica baja, porque hay consideraciones particulares para cada uno de ellos. Y el resumen lo encontramos acá, que los sistemas estructurales definidos en la NSR10 es de 87, en la zona de amenaza sísmica intermedia 68 y para la zona de amenaza alta 45. Entonces, pues aquí vemos los porcentajes de distribución de cada uno de ellos. Ahora bien, nos dice el autor, complete los sistemas estructurales permitidos para edificios mayores a 72 metros en zona de amenaza sísmica alta. En zonas de amenaza sísmica alta nos preguntan, ¿podemos diseñar muros? ¿Podemos diseñar un sistema combinado? ¿Podemos diseñar pórticos o sistemas duales? ¿Conoce usted las respuestas a esta pregunta? Bueno, vamos a responderla de manera inmediata. El tipo de muros y sistema combinado no se acepta para zonas de amenaza alta. Para el caso de amenaza intermedia encontramos dos sistemas con capacidad de disipación especial de energía y en el caso de la zona sísmica baja pues todos los sistemas son aplicables. Sin embargo, pues en la zona de amenaza sísmica alta encontramos que en el tema de pórticos tenemos una solución y en el sistema dual pues también podemos encontrar una solución allí. Ahora bien, usted debe reforzar un edificio de retículas o reticular celulado de 3 pisos en Bucaramanga con muros de concreto de capacidad de disipación especial de energía. ¿Cuál es el valor de R máximo que podría emplear según la NSR10? Pues lo podemos identificar donde encontramos el sistema estructural y nos dice que el valor de R para este caso sería de 5. Sin embargo, es correcto el valor de 5 si se deben controlar derivas menores al 0.5. ¿Cuál sería el valor de R real? Seguramente cuando hagamos los ejercicios de verificación de todos los sistemas estructurales que vamos a realizar en el programa ETAPS o SIPE, pues vamos a encontrar cómo es que podemos analizar esto un poco mejor para garantizar que podamos cumplir con el tema de las derivas. En cuanto a los sistemas o elementos estructurales, veíamos hace un momento que los valores máximos que podemos encontrar pues vienen dados en la tabla, donde encontramos que para los muros de carga el valor de R sub 0 que aparece como 5 y en el caso de pórticos de losa y columnas incluye reticular celulado, encontramos un valor con capacidad de moderada disipación de energía de 2.5 y 1.5. Por eso el valor que tomamos allí corresponde a este.